¿Sabías tú que la indulgencia espiritual conduce a la destrucción total? Puede ser que destruya a una familia el no haber sido diligente en ciertos aspectos. Y no tan solamente de una familia, sino también puede llevar juicio en contra del líder espiritual. Esta tarde estaremos hablando acerca de la historia del sumo sacerdote Elí, un hombre que pocas veces se escudriña o pocas veces se cita en las clases de escuela dominical. Sin embargo, una vida que nos sirve para ser aleccionados y para ser instruidos en el Señor. Aunque tal vez la historia en sí es perturbadora, pero el desenlace nos lleva a reflexionar grandemente. Saber que Elí dejó de hacer lo que tenía que hacer nos lleva a nosotros también pensar cómo estamos actuando en nuestra familia, cómo estamos educando y cómo estamos disciplinando a nuestros hijos. Ahora, Elí falló al Señor no porque Elí fuera un hombre malo, un hombre que abiertamente pecaba, un hombre malvado, sino porque dejó de hacer su principal tarea, que era velar por la vida de sus hijos. Su tragedia no nació de una rebelión abierta contra Dios o de un pecado personal, sino de una peligrosa combinación de pasividad, de indulgencia y debilidad espiritual frente al pecado de sus hijos, de sus dos hijos, Ofni y Fines. El relato bíblico nos enfrenta a una verdad un tanto incómoda. Un hombre puede amar a Dios y puede estar en relación con Él, caminando correctamente, y dejar y fracasar gravemente en su responsabilidad espiritual más cercana, que es su familia. Es el caso de Elí. Elí es ejemplo de cómo una mala disciplina acarrea maldición a toda una familia, cómo la indulgencia mal entendida convierte la situación en un instrumento de juicio. Esta tarde estaremos reflexionando y aprendiendo de su historia, porque fue escrita para nosotros. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué mejor esperanza que reflexionar en esta historia? Por eso esta tarde te pido que me acompañes. Señor, agradecemos tu presencia en este momento y te pedimos que dirijas nuestro corazón a la verdad central de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender la responsabilidad tan grande que tenemos los que somos padres y poder, Señor, tomado de tu mano y con el libro sagrado en nuestras manos, corregir todo lo que se haya que corregir en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Perdona nuestras faltas y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 12. Voy a leer solamente algunos versículos que nos hablan acerca de la vida de Elí y de sus hijos. Dice primero de Samuel 2:12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía el sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Me traslado hasta el versículo 22 que dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo,
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el juicio del Señor contra Elí y su familia fue terrible, porque el versículo 32, desde el 31 dice: He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá: tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Terrible el juicio acerca de este sumo sacerdote. Y es que cuando nosotros no sabemos dirigir nuestro hogar, cuando no sabemos disciplinar a tiempo, ocurren cosas tan tremendas como la que dice la Escritura, y tenemos que aprender de ella. El sacerdote Elí, mis hermanos, en el contexto era un hombre bueno, era un hombre piadoso, un tanto bonachón, pero tenía defectos muy precisos, y uno de esos defectos es no saber disciplinar, no saber educar a sus hijos. Dice una frase por ahí: un hombre puede ser en términos generales un buen hombre, y sin embargo estar marcado por defectos que arruinan su vida, arruinan su utilidad. Este hombre era bondadoso, sin embargo tenía defectos. Un defecto puede manchar toda tu vida. Él no era un hombre idólatra, no era un hombre blasfemo, no era un rebelde contra la ley de Dios, por el contrario le enseñaba. Sin embargo, su vida demuestra que un defecto no tratado puede eclipsar todo tu ser. Un área de negligencia puede convertirse en la puerta por donde entra el juicio y el juicio de Dios. La debilidad tolerada termina produciendo dolor multiplicado. Ese es el caso de Elí. Elí, su peor defecto es no saber ser un líder espiritual, no tener diligencia para con sus hijos. Los convirtió sin intención en causa de sufrimiento nacional, porque todo el mundo supo de ellos. Deshonró el sacerdote que pretendía proteger y del cual ese era su ministerio. Lo echó por la borda. Esto nos enseña que la omisión también es pecado. Dice la palabra de Dios: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Especialmente cuando se trata de responsabilidades espirituales delegadas por Dios. El servir al Señor, mis hermanos, no es un juego. Y los hijos de Elí servían al Señor, pero lo hacían de manera negligente. Recordemos que Elí venía del linaje sacerdotal. Su descendiente, su ascendiente fue Itamar, y él fue el hijo menor de Aarón, de modo que descendía del linaje de sacerdotes. Ejercía el cargo de sumo sacerdote en un tiempo bien difícil, el tiempo de la decadencia espiritual de Israel. Sin embargo, esto no es un atenuante a su omisión, sino por el contrario, esto agrava su responsabilidad, porque conocía de Dios, conocía a Dios, conocía la ley, y había recibido la enseñanza y no supo canalizarla en el sentido de disciplina hacia sus hijos al verlos errar. Él fue también juez y sacerdote. Fue tutor de grandes hombres como Samuel, el gran profeta de Dios que ungió a reyes. Pero su mayor problema de Elí fue que no supo ser un padre de familia. Él sabía reconocer la obra de Dios, entendía la importancia de la obediencia, no era un ignorante espiritual, sin embargo no supo disciplinar a sus hijos. Los hijos de Elí fueron hombres sin temor de Dios, eran hombres impíos. Si nosotros vamos nuevamente al capítulo 2, versículo 12 de 1 de Samuel, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo pues entonces estaban ejerciendo el sacerdocio si no conocían a Dios? No habían creído en Él, no le amaban, no le temían y no le servían de corazón. Es increíble cómo gente puede llegar a ocupar un cargo en la iglesia, a enseñar, a presidir un ministerio, a ser pastor o misionero, si no conoce a Dios. ¿De quién va a hablar si no conoce a ese Dios? Hermanos, esto es grave.
Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y mucho de ello, el culpable era Eli. Ahora, sus pecados no eran pecados, aunque los pecados no tienen grado, ¿verdad? Pero no eran pecados privados, eran públicos. Acabamos de leer cómo dice la Biblia en el versículo 22 de 1 Samuel 22, que tenía relaciones íntimas con mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, el lugar que se usaba para alabar a Dios, donde la presencia de Dios posaba. Ellos estaban cometiendo pecado. Esto es algo terrible. Ahora, ellos no eran creyentes, eran paganos. Y aunque no eran enemigos de Israel, eran enemigos del Señor porque estaban haciendo lo que Dios no quería. Ellos estaban en funciones de sacerdote, pero realmente su sacerdocio no era tomado en cuenta porque no habían tenido un encuentro con Dios, vivían en pecado, profanaban los sacrificios, robaban lo que le pertenecía a Dios, abusaban de la posición espiritual que tenían porque eran prepotentes, soberbios, y aún más cometían inmoralidad sexual en el tabernáculo, como lo acabamos de leer. Esto era público, todo el pueblo lo sabía, todos conocían, y esto era continuo y permanente, de tal forma que llegó hasta los oídos de Elí. Dice el versículo 24, cuando Elí trata de corregir a sus hijos, dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Es decir, ya le habían dicho: mira, tus hijos están haciendo esto, velos, haz algo. Y él solamente unas palabras que vemos nosotros sin autoridad, porque no le hicieron caso, que vemos en el capítulo 2, diciéndoles: no, esto no hagan porque es pecado delante del Señor, y si los jueces castigan las faltas de los hombres, cuanto más Dios. Pero no hizo más allá, no les estorbó, no les exhortó, no los disciplinó, no realmente los sacó de esa situación. Ahora, su reprensión fue insuficiente. Habló con sus hijos, sí, pero no lo hizo con la autoridad, bajo el poder del Señor. Expresó su desaprobación, sí, pero no se impuso. Conocía la gravedad del asunto también, pero no insistió y no estorbó a sus hijos. Su reprensión fue tardía, fue débil, fue indecisa, sin consecuencias verdaderas que produjeran cambios, sino solamente juicio. No produjo arrepentimiento, no detuvo el pecado y tampoco absolvió la culpa, lo que hizo venir el juicio de Dios que acabamos de leer. Más adelante las Escrituras nos hablan de que Dios quitó la vida de Ofni y de Fines y aún del mismo Elí, porque sus hijos se hicieron viles y él no les estorbó. Allá más adelante en el capítulo 3 de este libro de 1 de Samuel, el Señor les dice: y le mostraré que yo juzgaré, versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Eran hombres blasfemos, y a veces no se necesita decir malas palabras insultando a Dios para ser blasfemo, sino simplemente no hacer la voluntad y hacer cosas que Dios no manda. Eran sacerdotes sin conversión, sacerdotes malignos. Elí cometió, mis hermanos, omisiones graves que a lo mejor tú y yo como padres podemos cometer. No te preguntes si tus hijos están fuera del Señor, si tus hijos están en adicciones, si tus hijos están viviendo una vida apartada en la oscuridad. Mucho de ello tienes que ver tú, porque no has sabido llevar a tus hijos al Señor. Qué triste es que se dejan pasar los años pensando que los hijos en un momento dado ellos van a buscar al Señor, cuando tú no les has enseñado, no los has llevado a la iglesia, no les has fomentado, les has hablado de Jesucristo como Señor y Salvador, sino que los has dejado que crezcan como plantas. Y una planta que crece a lo mejor puede ser quitada cuando es pequeña, su raíz es corta, pero cuando se convierte en un gran árbol es difícil quitarlo, cortarlo de tajo. Así muchas veces es el error que se comete. Elí permitió que sus hijos ejercieran el sacerdocio sin evidencia de temor de Dios. Priorizó el linaje por encima del carácter. Pensó que por ser sacerdote, sus hijos por añadidura iban a temer al Señor. Confundió la herencia espiritual con su cargo espiritual. No se aseguró
que sus hijos temieran al Señor y que fuesen salvos. Ahora, la posición nunca sustituye la transformación. El hecho de que tú ejerzas un cargo en la iglesia no en automático hace que tu hijo sea salvo. No, tú tienes que hablarle de Jesús a tus hijos. Una bondad sin firmeza, hermanos, no sirve. Elí fue negligente. ¿Y de qué le sirvió ser amable, paciente, apacible, bonachón? De nada. No actuó a tiempo, no disciplinó con severidad y se convirtió en un hombre indulgente. La indulgencia disfrazada de amor termina siendo una forma de negligencia espiritual. La autoridad que no se ejerce se pierde, y lo que se pierde ya no se puede rescatar muchas veces. La conclusión de todo esto para tu vida y para mi vida sería: tengamos cuidado. La responsabilidad de enseñar y de compartir tu fe a buena edad y de disciplinar y exhortar a tus hijos es tuya y es mía como padres. Una advertencia solemne y una lección permanente a tiempo es saber disciplinar. La historia del sacerdote Elí y sus hijos nos deja una enseñanza que trasciende a generaciones, porque si tú sabes disciplinar y enseñar a tus hijos lo harán con sus hijos, y sus hijos con a su vez con sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, la reprensión es una responsabilidad sagrada delegada por Dios. No es opcional, no se trata de ser cruel ni es injusta, es una expresión de amor, porque el que ama reprende. Cuando se omite o se aplica mal, lo que únicamente haces es que endureces el corazón de tu hijo y lo haces que se aleje más. Debilitas tu autoridad y atraes juicio para tu hijo y para ti. Por eso tú y yo debemos de pensar bien lo que hacemos. Hay una serie de versículos que quiero compartir contigo y quiero que tú los tomes en cuenta, porque es el Señor el que habla en nuestras vidas. Jehová, dice la palabra del Señor, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Proverbios 19:18. La vara y la corrección dan sabiduría. Proverbios 29:15. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Proverbios 29:17. Y así podríamos citar más textos de la Biblia. El mundo te dice que no corrijas o corrige de tal manera que no le duela a tu hijo. Pero la disciplina duele, la verdadera disciplina duele, la verdadera disciplina no destruye, pero transforma. Esta historia no es escrita para condenarnos, ni para condenar a la familia de Elí, sino para despertarnos, para hacernos estar atentos y velando por nuestros hijos, mientras todavía hay tiempo, autoridad y esperanza, y no cuando hayan cometido un error, que carguen con las consecuencias el resto de su vida. Que el Señor te bendiga. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque a veces cuando la leemos pareciera dura, difícil, pero sabemos que tú la dices porque en ella se contiene el amor para nosotros, Señor, tu voluntad perfecta y agradable. Ayúdanos a corregir como padres aquellas deficiencias que tenemos y a no omitir la disciplina, sino llevarla a cabo con amor y con sabiduría. Danos el valor, danos la sabiduría, el temor tuyo para poder ayudar a nuestros hijos y aun cuando sean grandes, seguirles exhortando y aconsejando para bendición de su propia familia y para gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión que hemos traído acerca de la familia de Elí y del propio Elí haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga. Bendiciones de lo alto.